por ahí, ¿no es cierto? Estoy. Ya, perfecto, perfecto. Primero, agradecerles esta convocatoria que hicimos a través de Santiago Arte Textil. Nosotros siempre muy contentas de que se abran estas plataformas, que podemos llegar a más personas que no están en nuestra región de los lagos. Bueno, yo soy Carla Loaiza y estoy junto a Viviana Rantul, que ya aquí está. Vivi, para que saludes. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotras hoy día. Es importante Gracias. estar en este alumbramiento. Gracias, Vivi. Nosotros hoy día vamos a hacer una pequeña presentación de un libro No, maravilloso porque que ya salió, que se llama, textil bueno, que es de la Escuela Regional de Artesanos de con el libro Purranque. de raza, de lo que yo tengo, pero Carolina, eso, gracias. Entonces la idea, vamos a hacer una presentación de 5 láminas muy simple y la idea después mostrarle la portada del libro, el interior del libro y dejar un espacio también para que podamos conversar y si ustedes nos quieren preguntar cosas, nosotros aquí felices. Así que voy a compartir pantalla, ustedes me cuentan si se ve. Vamos a empezar a compartir. Ustedes me van contando para que nosotros podamos saber. Yo creo que Se sí, ¿no? ¿Se ve ve- pantalla completa? Ya, Ahí perfecto. sí. Bueno, gracias, Vivi. Bueno, contarles que ahí está la bella portada del libro, es una foto histórica. Usted sabe que siempre es difícil darle con las fotos de la portada a un libro, ¿no? Eso es un proceso bastante reflexivo porque la idea es que la foto dé cuenta del proceso. Entonces, sentimos y cuando elegimos esta portada es una foto que, contarles que todas las fotos del libro no solamente fueron sacadas por Carlo Montalbetti que nos acompañó, pero también muchas otras fotos fueron entregadas por los alumnos y por los profesores. Entonces, esta es una de las fotos antiguas que es del archivo de una profesora y de un profesor de la Escuela Nacional de Artesanos, que ustedes saben que habían dos escuelas, y ellos nos pasaron estas fotos. Si se fijan ahí, están colgando, ¿no es cierto? Los vellones están en pleno proceso. Esto fue en la época que se armó, que se comenzó a instaurar, a establecer la escuela en el territorio. Entonces había que preparar la materia prima. Entonces acá están preparando la lana, ¿no? Para que cuando los alumnos llegaran, que los que estudiaban tejido artesanal, tuvieran su materia prima. El libro se llama Escuela Regional de Artesanos de Purranque, una herencia de oficios y artesanos en el sur de Chile. Las autoras de este libro soy yo quien hable, que me llamo Carla Loaiza y Viviana Rantul. Fuimos las dos creadoras de este proyecto y las dos que en el fondo recopilamos la memoria de muchos compañeros que algunos están conectados acá y escribimos el libro. Les voy a contar algunos datos para que sepan del libro. Bueno, aquí algunos datos del proyecto, ¿no es cierto? Bueno, es un proyecto Fondar Nacional, contarle que hoy día tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de postular a fondos concursables. Este es un fondar de investigación en la línea artesanía, ¿no? Investigación en artesanía. Lo postulamos en el año 2024, fue un fondar nacional y bueno, lo vamos a terminar ahora. O sea, este mes, a fin de mes, se termina el proyecto con, en el fondo, la publicación del libro. Las investigadoras y autoras del libro soy yo y la Viviana, que ya nos presentamos. El registro fotográfico fue hecho por Carlos Montalbetti, que nos ayudó a los terrenos. Muchas fotos de muchos alumnos que están acá, de hecho está la Loida por ahí que nos pasó mucho material, ellos tenían muchas fotos antiguas, entonces las escaneamos, les sacamos fotos. También hay fotos entregadas por docentes de la Escuela Nacional de Artesanos, que era un registro histórico maravilloso porque nunca hubiésemos llegado a él. El diseño del libro lo hizo Andrés Muñoz, que es un diseñador de acá de la región de los lagos, y el proyecto empezó en enero del 2024 hasta junio este año del 2025. Bueno, aquí como verán están las caras, ¿no? De muchos de los protagonistas de este libro. Son en general hombres y mujeres, ¿no es cierto, Vivi? Entre, ¿qué edad más o menos? No vamos a delatar las edades. Desde los 15 hasta los 23 más o menos. Exacto, esa era la época cuando ellos entraban a estudiar a la escuela. Esta escuela transitó, nosotros pudimos hacer registro desde el año 1983, que es el año de inauguración, ¿no es cierto, Vivi? Y hasta máximo en el 90, ¿no? Hasta ahí llegamos con el registro de los alumnos. Si se ven, son caras.
casi todos están muy contentos, son personas que hoy día tienen entre 50, entre 40 y tantos y 60 años, ¿no? Es el rango de edad. Un poquito más incluso. eh, y un poquito más incluso, la mayoría, algunos, no todos trabajan en múltiples cosas, muy pocos fueron los que continuaron, pero acá les quisimos mostrar las fotos de todas ellos y ellas que estudiaron estas especialidades, tejido artesanal, talabartería, tallado en madera y cestería, ¿no? Esas eran las especialidades que la escuela entregó. Ellos son los protagonistas del libro, ellos son los que entregaron los testimonios. Aquí hay más fotos de todos ellos. La mayoría de estas fotos está en el libro. Salen todos, digamos, con sus nombres, con sus especialidades y obviamente con sus opiniones. Era simbólico también mostrar estas imágenes para nosotras porque fueron ellos quienes nos nutrieron para poder atrevernos a levantar este proyecto, ¿no? Quizás acá, aquí pusimos unas fotos de algunas de las especialidades, ¿no? Si se fijan, hay un barquito por ahí en fibra vegetal, esa fue hecha por un profesor que lamentablemente murió, que fue el profesor de cestería, hay objetos en cuero, hay objetos en madera y lana, ¿ya? Esos son como un resumen, obviamente en el libro van a poder conocer las diferentes especialidades, los detalles de cada una. Pero hoy día nosotros queremos contarles algunos temas importantes que sentimos que son relevantes cuando uno crea un libro, ¿no? Primero, el origen del proyecto. No sé si, Vivi, me gustaría que contaras aquí tú esta motivación que me llevó a mí a sumarme a esto, pero sería lindo que conocieran cómo nace esto, o sea, por qué a dos personas se les ocurre, ¿no? Empezar No sé a qué. resguardar esta memoria. Vivi, me gustaría que contaras un poco esta parte del origen. ¿Verdad? Sí, claro, gracias. En realidad tiene que ver, porque efectivamente yo, además de ayudar a Carla en esto de hacer esta primera investigación y este primer libro que es Nuestro hijo con Carla, este hermoso libro, nace porque yo soy artesana y porque aprendí de la maestra de tejido de esa escuela de artesanos y porque fue mi sueño frustrado entrar ahí. Entonces, aprender todas estas cosas y relevar la tapicería y Carla que hace toda esta investigación, hablábamos además con todas estas inquietudes que nacen hoy de querer tener escuelas de artesanos y, ¿cierto? Y tener talleres en artesanía y todas estas cosas. Sentíamos que era importante poder contar con un libro, contar con un testimonio escrito respecto a lo que fue esa parte de la historia en Chile, con esta Escuela Nacional en Santiago y esta Escuela Regional en Purranque. Entonces, con Carlita nos motivamos a hacer eso, animémonos, la primera vez no nos resultó, la segunda sí, y empezamos a hacer esto del libro, donde nuestro afán no era tener un documento histórico respecto a lo que era una escuela artesano, específicamente la de Purranque, que es en la que nosotros nos abocamos, sino más bien ir y recorrer las historias humanas detrás de esos niños, que hoy día son hombres y mujeres, padres, abuelos, que pasaron por esa escuela y contarnos su experiencia, qué fue lo que vivieron, qué tenía que ver, ¿cierto? Teníamos tantas preguntas, cómo afectó el momento político, histórico que vivía el país en ese momento, por qué ellos llegaron ahí, cómo se enteraban de esto, cómo fue la convivencia adentro, de qué les sirvió estar en la escuela, haría otra escuela, eh, sigue hoy día ejerciendo, por qué sigue ejerciendo, por qué no sigue ejerciendo. Entonces, creo que todo esto es importante tenerlo porque es un modelo que ocurrió y que resultó durante al menos 10 años. Y creemos que es importante tenerlo a la mano eh, porque no son muchas las escuelas de artesanos que hoy en día existen en Chile, son poquitas. Además de la de Coya y otra en el norte, no, no sé de otra. Pero es básicamente eso, poder tener un testimonio, ¿cierto?, escrito de lo que aconteció aquí, efectivamente, donde han quedado artesanos y artesanas que hasta el día de hoy algunos siguen ejerciendo y aportando. Gracias, Vivi. Sí, bueno, desde mi perspectiva histórica, bueno, decirles que el tema era fascinante en el momento en que lo empezamos a pensar, porque también había muchos de las personas con las que nos vinculábamos que habían estudiado en la escuela. Entonces, de alguna manera uno también dice, pucha,
son personas cercanas a ti que siguen trabajando, que siguen en el oficio. ¿Por qué no relevar esta historia que estaba tan escondida? Había una ausencia de registro, ¿no? Había muy poco material bibliográfico, un par de revistas de SEMA Chile. Ustedes saben que esta escuela era administrada por SEMA Chile, pero tampoco había mucho detalle, ¿no? Algunos dípticos, trípticos de la época en papel, ¿no? De que salía la información de cómo postular, de cuánto duraba, de cuáles eran los beneficios, este internado, eh, cuáles eran las pruebas para entrar ¿no es cierto?, a ser parte de esta comunidad educativa, pero había muy poco material y muy poco material crítico también, que uno pudiera decir, mira, este fue el impacto de la escuela, no teníamos ese dato. Entonces, a partir de eso, creímos que la memoria oral era la principal fuente que nos iba a permitir empezar un viaje de recorrido por esta historia que desconocíamos, que teníamos, la Vivi tenía más experiencia porque ella se formó directamente ¿no es cierto?, conviviste con muchas alumnas también de la escuela, También, pero para sí. mí era un enigma esta historia, era como, verdad que existió esto, era las ganas, ¿no? De poder poner en letra, en un papel, decir, esto es la historia, este libro va a quedar y esto es un aporte que nosotros estamos realizando. Por otra parte, mucho interés de los alumnos, ellos se sienten muy orgullosos de haber pasado por acá y eso fue una tremenda motivación para nosotros para seguir con tales que llegamos a más de 35 entrevistas, o sea, era como que tuvimos que en algún minuto acabar, porque no íbamos a llegar, o sea, y claro, y aquí decirles que no todos los alumnos estaban en la región de los lagos, también estaban en todo Chile, entonces daban ganas de ir, pero bueno, ustedes saben cómo son los proyectos, tienen un tiempo acotado. Y lo que dijo la Viviana es muy importante. Creo que tenemos una deuda nacional con una escuela, ¿no es cierto?, que formen oficios que tengan pertinencia territorial, ¿no? Que tengan una identidad, un arraigo, que sean parte de los territorios. Y era súper importante. Yo creo que la única manera de poder construir nuevos modelos o de seguir adelante también es mirar con es tener una mirada crítica al pasado y poder a partir de ahí poder seguir avanzando. El libro en general tiene tres capítulos. El primero, bueno, los antecedentes siempre son importantes. Ahí es un poquito esta historia, esta memoria, recorrer en qué año se formó, qué es lo que había escrito, cómo se formó, quién eran los directivos iniciales, cuál era el plantel directivo. Muchos de ellos continuaron los 10 años, ¿no? Eso también da una continuidad en el tiempo, una densidad histórica interesante. Cuáles de ellos ya no están, cuáles siguieron, cuáles siguen vivos también hoy día. Los tres maestros de los talleres siguen vivos. Hay uno que murió, que es don Juan Tremigual, que era el encargado de cestería, pero los demás siguen vivos y vigentes. Eh, y bueno, era contar un poco esta historia a partir de muchas de las fotografías antiguas que tenían las y los alumnos, fotos del internado, fotos de la escuela en sí. Hoy día en la escuela hay un colegio en el mismo espacio. Entonces había un registro. Entonces quisimos dar este antecedente de esta memoria, un segundo capítulo, centrarnos mucho, mucho en los oficios, decir, bueno, hay cuatro oficios, ¿no? Entonces quisimos hacer un recorrido por cada oficio, desde lo que las alumnas y alumnos que entrevistamos recordaban, ¿no? ¿Qué se aprendía en taller artesanal? ¿Cuáles eran, ¿no es cierto?, los trabajos finales? ¿Cuáles eran los procesos de aprendizaje? También pasamos por madera, por talabartería, por cestería. Y finalmente llegar al legado de la escuela, pues a ese momento reflexivo donde queremos, ¿no es cierto?, pensar qué pasó con nuestras vidas, si sentimos que hay una deuda histórica, si sentimos que esto fue importante. Bueno, y ahí hay una reflexión, ¿no es cierto?, Vivi, súper profunda de ellas y de ellos. Nosotros al final hacemos una breve síntesis, pero en realidad las reflexiones son de parte de las y los alumnos. Ese es el Muy libro, particular, claro. es un libro que tiene 87 páginas. Yo les quiero mostrar algo acá del libro. No sé si Vivi quieres contar un poco de los capítulos mientras yo busco el libro, la portada y voy mostrando el interior para que yo deje de compartir y Sí, yo creo así. que es muy importante que ustedes sientan que es un libro bastante, por las personas que ya lo han leído, me han comentado, que se lo he pasado a familia, eh, logran captar lo que más o menos nosotros queríamos, transmitir un poco esa experiencia tan cotidiana de estos niños, una memoria que tenían importante respecto de todo, de lo importante que fue para ellos en sus vidas y de lo trascendente que se volvió en sus vidas actualmente el hecho de haber pasado por esa formación que no solo era académica, era una familia gigante
donde les enseñaron muchas veces valores, formas de enfrentar la vida, cómo ser más educado, cuáles eran las formalidades. Entonces, era, convivían ahí durante 10 meses, día y noche, estos jóvenes, sus profesores, sus guardias, las señoras que les cocinaban. Ellos recuerdan mucho, con mucho cariño, hay muchas anécdotas muy simpáticas de las cosas que ellos recuerdan, a la cocinera es la que recuerdan con más cariño, decían que nunca comieron tan rico y tanto, que, que dormían muy bien, que separaban a los hombres de las mujeres. Hay mucho de anécdota de lo cotidiano, pero también cómo ellos eran el modelo de aprendizaje de estos maestros, que es una cosa muy curiosa que estos maestros, como cualquier maestro artesano, no tiene una pedagogía de enseñanza. Entonces, el mostrar, el maestro generalmente se ponía a elaborar una pieza y los alumnos a través de lo que veían de su maestro eran capaces de replicar los movimientos y aprender las técnicas y el uso de las herramientas. En algunos casos les enseñaron incluso la elaboración de las herramientas para que no tuvieran algún problema. Entonces es como súper importante lo que aprendieron ahí, que trasciende del oficio mismo. Y eso es lo que ellos recuerdan con mucho cariño, sobre todo el afecto que recibieron en ese internado. Y ¿Encontraste, es, Carlita? aquí estoy. Quiero mostrarles el interior del libro, la portada es la que vimos en la presentación de PowerPoint, después se las puedo mostrar aparte. Si se fijan, es un libro, bueno, también hay una, espérate, vamos a ver acá, vamos a ponerlo en doble para poder mirarlo mejor. Em, Bueno, si se ven, si se lo están viendo, me pueden, me Sí, dicen. eso es. Ya. Bueno, si se fijan, hay fotos, miren, fotos de los profesores, por ejemplo, ahí está, se ve don Juan Tremigual, ¿no es cierto? Que él era docente de la formación de fibras vegetales. Este día él ya no está. Si se fijan ahí, repetimos un poco la foto de portada porque es realmente impresionante ver todo el trabajo de acopiar la materia prima, porque contarles que todo estaba en la escuela, o sea, los alumnos realmente, el Beto está acá, el Luis que vi que estaba conectado, siempre decía, en la escuela había mucha plata, ¿no? O sea, habían recursos para poder, ¿no es cierto?, ir a estudiar y saber que teníamos las materias primas para poder hacer nuestros trabajos. Ahí están los docentes, ahí está don Heriberto, don Orlando, miren ese dibujo, era mucho el dibujo, ¿no? Aprendía mucho, mucho dibujo porque los directores de la escuela, que eran, Eran ellos eran, licenciados de fueron, arte, pues, era un eran matrimonio. licenciados era un matrimonio, entonces ellos en realidad la mano, el pincel, la mano, decían que estaban horas y horas trabajando, entonces también quisimos Todas las mostrar, mañanas, para que tengan una idea, de lunes a viernes, todas las mañanas, claro, toda la el mañana era dibujo. dibujo todos los días y en las tardes taller. Ahí esta foto es muy bonita y la de abajo está la profesora, bueno, está la Pepelar, señora está Elba, Elba, sí, la señora Elba con los directores, la señora Quena, ¿no es cierto? Miguel, la Que era señora de Quina, don Miguel, que era el director, y hay una compañera, la María, la Angélica es ella. la Chile, Entonces, sí. claro, si bien don Miguel murió, tuvimos acceso a conversar con doña Quena y bueno, con la mayoría de los docentes. ¿Se fijan? Ahí están los primeros ejercicios, cuando es un profesor de Santiago que viajó, ¿no es cierto?, para poder armar la escuela y está experimentando con la fibra, ahí están lavando la lana, y así vamos recorriendo, ¿no? Fotos muy ochenteras, porque fue la época de los 80 en el fondo, entonces vamos viendo el modelo educativo, esto que decía la Bibi, que era mucho en el hacer, no en el mirar, en el ejercicio, soltar la mano, el dibujar, 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 y después esos dibujos plasmarlos en las materias primas, pasarlo al cuero, pasarlo a la madera, pasarlo a la lana. Entonces, en el fondo era un hacer constante. Ahí tenemos también los dípticos de la época, ¿no? La Fundación SEMA Chile, tenemos que nombrarla, fueron ellos los que administraban, entonces estaban los requisitos y que en realidad lo interesante contarles, chiquillos, que están conectados, que la postulación a esta escuela, claro, ellos podían ir a Purranque a postular, pero generalmente el equipo de docentes iba a los lugares de la Viajaba a las región de los ciudades. lagos. Sí. Entonces iba a Chiloé, iba a Osorno, entonces en el fondo llevaban el staff para que los alumnos, porque bueno, recuerden que estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? El tema de la educación era mucho más complicado y las condiciones económicas también eran mucho más La difíciles, entonces igual había un movilización acceso más gratuito. escasa. Entonces, claro, ellos agrupaban, iban a los territorios y
y me les mostraban, ¿no es cierto? Hacían este ejercicio, esta primera prueba que era hacerlos dibujar. De hecho, esa era la Eh, prueba de ingreso, ¿no? El dibujo de Era la naturaleza. prueba de ingreso. Así que llega una hoja de blog, Exacto. lápiz y goma y listo. Y luego los llamaban. Ahí les muestro algunos dibujos de ellos también, ya aquí algunas esculturas, también vamos empezando a ver los trabajos y miren qué lindo, y hay un cómics también, había un compañero que hacía cómics de la escuela y también los integramos, Héctor Vargas, que fue el alumno que nos consiguió este material, pucha, viajó hasta que lo encontró, porque también Sí. la pasaban bien, po, ¿no? La pasaban Eran niños, bien pues, y eran jóvenes, ¿no? Ahí seguimos muy mostrando los jovencitos. dibujos, las perspectivas, ¿no? Cómo estos dibujos después los llevaban, ¿no es cierto?, a sus trabajos, a sus salas, a sus talleres, y también lo pasaban súper bien, participaban de la Semana Purrán, que se disfrazaban, hacían obras de teatro, se presentaban, iban a Grupo los folclórico, desfiles, grupos folclóricos, básquetbol tenían. mucho deporte, ahí está, viste, el fútbol ahí siempre presente en la juventud. Y bueno, son las anécdotas, cuentan muchas anécdotas de cómo se divertían. Bueno, el régimen era bien estricto, pero también se divertían como todo joven, pues si todos nos vamos a querer divertir y vamos a querer doblegar la autoridad, ¿no? Mostrarles también los carnets que tenían, ¿no es cierto? Ahí sale Fabián con su carnet escolar. Y Sí. bueno, todos estos elementos que ustedes están viendo acá son todos entregados por ellos, o sea, son las fotos que ellos tenían guardadas de sus graduaciones, los fin de año eran súper importantes porque esto duraba un año, entonces ahí ellos recibían su certificado y después, bueno, venía la postulación de los alumnos que ingresaban el otro año. Y así fuimos transitando por estas historias, por este internado que era como la casa, porque podrán entender que los alumnos que vivían lejos era la casa, porque era muy difícil volver el fin de semana a las casas, entonces se quedaban en los internados, simplemente se iban a las casas de sus amigos que vivían cerca, ¿no? Eh, bueno, no sé, yo creo que todos los internados tienen historias bonitas y también a veces amargas, porque, bueno, uno no está con la familia. Para muchos de los alumnos que estaban en la Escuela Regional de Artesanos de Purrán, que fue la primera vez que salieron de sus casas. Y eso también tuvo un costo emocional, ¿no? Les costó, pero por todo lo que dicen, rápidamente se acostumbraron y Y les duraba poquita la pena. poquito. Y acá seguimos, muchas parejas se conocieron y siguen siendo matrimonio hoy en día y están algunos, ¿no? La Ale con Y está Fabián, prohibido, prohibido está pololear. prohibido, Pero ¿no? ahí está la Ahí está la, demostración de cómo se doblega la mano a esa edad. Son ahí está la perfectos. Carmen, Tres Marcelo, parejas las que ahí está conocimos. la Verónica con Rubén, y hoy día son parejas, viven juntos, tienen su familia, se fijan. Y ahí vamos mostrando, pues vamos mostrando sus certificados, todos sus títulos, ¿no? Que también fue un orgullo para ellos, mucho más allá de que no fueran reconocidos por el ministerio. Sí, ellos están muy Pero orgullosos era un ahora. pero muy orgullosos porque fue su carta de presentación. Y después ya nos vamos al segundo capítulo, que es el oficio en sí. Aquí vamos el primero, la lana, ¿no? Ahí se fijan, miren los tapices que hacían, tapices redondos, cuadrados, ahí sale la Carmen con su Kielgo, ella era tejedora en Kielgo, también muchos sabían tejer, otras llegaban y no sabían, aprendieron ahí, muchas sabían la mayoría hilar, ¿no? Eso sí lo traían mucho de la casa, ahí están sus trabajos, ellos dibujaban mucho el paisaje regional, los volcanes, las Es tradiciones, las cotidiano, costumbres po. del Eso era lo que territorio, conocían. lo que Ahí conocían vivían. los paisajes, ahí vivían. Ahí están ella, mira, ahí está la Loida que está acá, conectada, feliz, contenta con su perrito y Ah, tejiendo, y no. ella sigue tejiendo y sigue activa con sus tapices. Sí. Después nos pasamos ya, ¿no es cierto?, a todo lo que es la madera. La madera también está muy viva, muy vigente. Miren esas cajitas que hacían en los primeros años. Hoy día muchos de Vaya, ellos, por ejemplo, está José Calisto, que es satero, hoy en día. El hoy en santero día, de la ¿no? isla, ¿no? De la isla. Tenemos también a Luis Cárdenas, que tiene un tremendo taller que fabrica muebles, pero tiene un resguardo tremendo con las lanchas tradicionales. Acaba de hace poco, ¿no es cierto?, inaugurar una, la tiró al ¿Verdad? mar, la Mm, tiradura, la botadura al mar. sí, Tenemos a Benjamín Coliboro, pucha, a tenemos Roberto Rosas, que hoy día a es Roberto un Rosa. escultor hoy en día. Los que son Entonces, de todos Osorno, si ven ellos la carreta con bueyes, esa es de Roberto.
Esas de Roberto, tienen casi todas las ciudades del sur de Chile. Héctor también tiene muchas. Y después nos pasamos a la talabartería, el cuero, ahí tenemos algunos productos muy bonitos, los chalacos, los puffs, ¿no? Estos puffs tan tradicionales, las carteras de madera, muy funcional. Y así vamos transitando, pues vamos transitando, después nos vamos con filas vegetales. Si bien la cestería fue, ¿no es cierto, Vivi? Lo que menos alumnos encontramos, solamente Sí, pudimos solo dos, entrevistar a dos. más la viuda de Tuvimos la don... dicha, sí, tuvimos la dicha de conocer a la viuda de don Juan Tremigual. Ella vive en María. San Juan de la Costa junto con su hija, sí, y ella es una artesana también. Entonces pudimos también tener acceso al trabajo con Boqui. Se trabajaba con diferentes fibras, ¿no? También una de Coque y ellas era el mimbre, Boqui y el mimbre, básicamente. Boqui y mimbre, básicamente. Y así fuimos transitando por estos oficios, por estas memorias, hasta que llegamos, ¿no es cierto?, al legado de la escuela, que es un capítulo súper reflexivo, con mucha foto antigua. También está Marcos Fuentes. Marcos nos entregó también el testimonio. Él estudió en la Escuela Nacional, pero también quisimos entrevistarlo porque él estaba acá. Él es uno de los artesanos destacados de nuestro territorio y creo que esto también les sirve a ellos como una manera de poder mostrar su trabajo. Ahí hay un tremendo tapiz, dice, bueno, está partido acá, pero el libro sale entero, Purranque, una historia tejida de telar. Este es un proyecto grande que hizo la Bibi con muchas de las artesanas que estudiaron en la escuela, que está en el teatro de Purrán, que es maravilloso este tejido. Y ahí ese es el legado, pues ahí queda plasmada la historia de esta escuela y de ellos mismos. Ahí, por ejemplo, está José Calisto, que fue muchos años a la feria, a la muestra de la Católica, de la feria de artesanía. Es, Ahí están las lanchas del Beto, ahí está perdón, Benjamín tallando. Ahí está la escultura de Roberto, que está, ¿no es cierto?, como decía la Bibi, cerca del en, mercado en- municipal en- en Osorno. cerca del mercado municipal. Hay algunos tejidos de la Alejandra, los dibujos de la Silene. La Silene fue una tremenda alumna también, que tenía un gran marido, que era un tremendo escultor. El Francisco, ¿no es cierto?, que también pusimos algunas fotos de él. Él lamentablemente murió hace algunos años. Y ahí hay una foto muy linda de un encuentro que hicimos el año pasado, donde ellos viajaron de toda la región y nos encontramos para contarles los avances de este bello libro, ¿no es cierto? Que en el fondo ya lo van a tener en sus manos. Ellos van a tener su lanzamiento el 28 de junio. Nos vamos a encontrar en Purranque para los que quieran ir también y que estén conectados, bienvenidos. Ahí vamos a estar con el libro en vivo para que ellos también se puedan llevar sus ejemplares. Ese es el interior, es un libro simple, de una lectura, ¿no es cierto, Vivi?, para todo Muy público. agradable y Nosotros muy emocionante además. Sí, yo creo que se van a con emocionar, se van a reír y van a reflexionar. Queda esto mucho para la reflexión, la verdad, a pesar de que no lo hicimos nada académico, eh, lo hicimos más desde el corazón, ¿verdad, Carlita? Porque cuando uno totalmente. trabaja y habla de las historias con estos niños que ahora son hombres y mujeres, eh, uno se conmueve, la verdad. Se conmueve y la verdad yo también me siento muy orgullosa de la experiencia que ellos lograron tener ahí y lo que ha significado para sus vidas hasta el día de hoy. Así que me parece fantástico tener este testimonio hermoso de lo que fue una escuela de artesanos en Chile, al menos en la región. Y creo que este modelo va a servir para muchos que hoy quieren formar escuelas de artesanos y ver cómo funcionan y la cantidad de recursos que se requieren, la verdad, para llevarlo a cabo. Y ahí está la portada. eh, bueno, es la misma portada que vimos, ¿no? Bueno, que esta foto que nos lleva un poco al pasado, a los inicios, a un territorio que fue real esta historia, pues. Así Y que sí, eso, agradecerles la conexión a todos, preguntarles si quieren hacer consultas. Obviamente tampoco vamos hacer una exposición tan profunda de todos los contenidos. Este libro va a estar de libre acceso. Todavía no, porque lo vamos a instalar en la página web, en las plataformas de la red de bibliotecas regionales, así que van a poder acceder. Así que eso, nosotros tenemos el lanzamiento en vivo el 28. Yo no sé si alguien quiere preguntar. Gastón, te vi con la manito sí, sería arriba, súper no sé. interesante que pudiéramos conversar ahora, ¿qué les parece a ustedes? Porque si se conectaron ahí un interés, ¿cierto? Algo les llamó la atención de este librito, del tema.
Así que felices de poder. Voy a dejar de compartir para poder escucharlos eh, y darles la palabra. Y eso, muchas gracias por escucharnos, siempre se agradece. Oye, yo me tomo la palabra ya que no me la dan. Te la doy. Hola Viviana, hola Carla, Hola, hola querido. hermana. Oye, yo quiero, me sacaron la pregunta, yo iba a preguntar qué las había motivado o llevado a hacer lo que hicieron, la obra esta, pero lo respondieron con creces. Entonces, solo me queda felicitarles por este trabajo que resulta ser como artístico antropológico, Mm. Sí, porque rescata historias humanas y deja un legado. Esto sin negar el contexto político-social del momento, porque fue Exacto. administrado por las botas, la versión femenina de las botas, Sema Chile. Pero aún así hay cosas que se rescatan, sobre todo esta parte humana y el legado, la preservación. Eso, gracias. Gracias, Gastón. felicitaciones. Gracias, cariño. Gracias. ¿Quién más quiere preguntar o reflexionar? Aquí hay algunos alumnos, ¿ah? Están todos con la cámara apagadita. Está la Lorena, los tengo identificados. Está Rubén también. No sé si quizás alguno de los alumnos, quizás las otras personas quieren escucharlos también. Ellos todavía no tienen el libro en papel, ¿ah? No, no nos No. vayan a pelar, pero ya lo van a tener. No sé si alguien quiere decir algo o hacer alguna reflexión. No, yo quería Vamos, comentar algo, pero Sol, yo me veo dada gracias. vuelta, no sé cómo Sí, me... te ves dada vuelta, pero está hola, entretenido. Sol. Hola, Ya, linda, al otro lado. Linda, gracias, Sol, por estar. Sí, Siempre está como el sol. Sol como el sí, sol. ahí, apoyando por supuesto todas estas iniciativas y dando cuenta también el tremendo aporte y la valoración que implica establecer, reconstituir una memoria tremendamente relevante que se dio, digamos, en la época, porque Sí, también hay que pensar, sumándome también a las palabras de Gastón, em, hay que pensar que era efectivamente un contexto social, político bastante complejo en los 80 y que sin embargo a través de SEMA se generó un tema, em, digamos, que ayudó mucho a impulsar los oficios en artesanía, ¿ya? De partida las escuelas, tanto la nacional como la de Purranque, que fueron las escuelas que se instalaron en la época, tenían tenían un decreto. eh, y ese decreto establecía precisamente cómo iba a ser la formación, qué cantidad de horas, qué oficio, inclusive a nivel nacional, incluida la formación de enseñanza básica. Entonces, apuntaba todo finalmente a que se generara una suerte de activación económica apostando por la artesanía, ¿ya? Por supuesto que habían otras áreas que se apostaban en esa época, pero en este caso había una apuesta bastante fuerte respecto de activación de la economía a través de la artesanía y cómo lo podían hacer, lo hicieron a través de esta escuela y donde no podían instalar escuela, enviaron a profesores em, universitarios de Santiago a formar y especializar en ciertos oficios en ciertas localidades. Por ejemplo, acá en la región de O'Higgins fueron a Pañul, ¿ya? Pañul wow, hoy día ya tiene varias generaciones, varias familias que se dedican a la alfarería y tienen claramente la técnica academicista, ¿ya? Y que hoy día además están desarrollando
todas las gestiones para o obtener la denominación de origen, ¿ya? Entonces, si uno con estas semillitas que instala la Vivi y la Carla, que es la puesta en valor de una memoria, que son experiencias, finalmente son experiencias, vivencias formativas que van constituyendo esta memoria, más allá de aprender un oficio que me permita, digamos, generar una economía local y etcétera, ¿cierto? Eh, es ir sumando, sumando lo que ustedes están haciendo y entre más se cuente, sobre el libro y sobre el enfoque del libro, puede entusiasmar a más personas que puedan ir reconstituyendo o generando esta memoria que, por supuesto, después, por la llegada de la democracia, por alguna razón se empezó a perder todo. Sí, sí, Entonces, eso fue extraño. eh, creo que sí, hay que ir sumando más allá esto del color político, ¿ya? Hay que ir sumando la fuerza, el trabajo y más semillitas para ir reconstituyendo estas memorias. Memoria, Así sí. que yo feliz Gracias, Sol. eh, del trabajo, del aporte que han hecho a través de ello y bueno, vamos em, conociéndonos más, generando a lo mejor más encuentros como este, online, que podamos conversar un ratito respecto de estos temas. Me Ya acuerdo esa es una también propuesta ya. de, claro, Sí. de varias cápsulas, de varias cápsulas también audiovisuales que fueron generando, de las cuales Sí. también algunas participé. Entonces, también es otro formato que, que capta muy bien estas vivencias formativas en torno a a la artesanía y que, como les decía, finalmente van generando memoria territorial. ¿Ya? Eso Gracias, quería, Sol. solamente muchos abrazos, besos, besos, besos. Oh, quiero mucho. Gracias. Mira, Hay dos gracias. manitos Qué, levantadas. qué interesante además, antecedentes que diste eso de Sí, las escuelas Sol, no lo sabía, lo vamos a conversar después. amor. Hay dos manitos, Jessie y Viviana. No sé si quieren hablar. Viviana. Viviana. Hola, Viviana, ¿cómo Hola, Vivi. estás? felicitaciones. Y Gracias. la duda que tenía, no sé si en algún momento lo respondieron, es por qué esta escuela se crea en Purranque, por qué ahí. Sabes que esa fue Buena una pregunta. gran pregunta también. ¿Qué tenía Purranque? Y Exacto. había una cantidad de hipótesis que las vas a leer en el libro, desde las más Sí. increíbles, las más increíbles. Pero finalmente creo que la Mm, conclusión era que había una relación, ¿cierto?, entre Santiago y la facilidad que Purranque daba, porque entregó el terreno en comodato, la casa en comodato, tenían todo. Entonces llegó el matrimonio, llegaron acá a instalar, vino Santiago con el plan, se implementó, mm. se aprendió y se ejecutó. Ah, ya, o sea, podría haber sido probablemente cualquier otro lugar que hubiera dado Grecia, las facilidades. Ah, Curacautín, claro, Mira, puede haber sido cualquiera. sí, La verdad había que- una facilidad, obviamente hubo una administración que facilitó obviamente la instalación en el espacio y yo creo que también hay una parte que desconocemos, que lo más seguro es que SEMA Chile tenía algún tipo de vínculo ahí, que no hicimos una profundización de entrevistas con personas que no fueran regionales, ¿ah? Como que apelamos harto al alumno y el alumno era joven en esa época. Por Entonces, el eso había margen tantas de, teorías. sí, me encantan, porque van a transitar por muchas teorías y me parece súper interesante, porque también habla de la información que uno maneja a la edad de juvenil, pues, o sea, igual hay un momento en la vida en que uno tiene menos quizás inquietud o se preguntaría menos. Ahora, claro, hay un terreno, lo más seguro había un caballero alemán que se dio el terreno, lo más seguro es que este caballero tuviese tenido vínculo con SEMA, o sea, obviamente hubo ahí había Bueno, una la facilidad ahí, territorial, alcaldesa de la claro. época era la que tenía acceso ahí, tenía muy buenas Claro, relaciones con el presidente de la época y la primera dama. Entonces, eso por también supuesto. facilitó bastante el Sí, acceso. Y qué sí, bueno que lo eso, hicieron. qué bueno que no haya sido también como.
en una ciudad más grande, con más posibilidades, quizás. Era muy Mira, buen lo que pasa es que conector. los Bueno, niños viajaban sí, igual, becados. Si venían de sí. Isla de Pascua, de Juan Mm. Fernández, no sé, Puerto Cisnes, de Temuco, de Valparaíso, de Santiago, Mm, como era internado, daba lo mismo. Lo Claro. que sí, los que tenían los recursos podían irse en vacaciones de invierno a su casa, los que vivían en Osorno podían irse los fines de semana, pero ¿Y los demás en otro lado del sur de Chile se dio algo así también? ¿O solo no, fue? Ah, ok. pues en Santiago Purranque. es Eran dos Purranque. escuelas, Vivi. Sí, eran dos escuelas en la época, la de Santiago, la Escuela Nacional y la Escuela Regional, la de Purranque. Sí. Bueno, O sea, muchas hace El tren gracias por también su aquí trabajo. coincidió, Gracias, el Vivi. tren. el tren ¿No? también. Es que claro, alguien habló. Gonzalo, Yo Gonzalo, fui, sí. ya di yo Gonzalo, Carlos, pero es que no te veo, no, po. Carlos. fui, Rubén. No, fui era yo. Carlos, Carlos. Ah, No, Carlos. no lo ves, El es tren Carlos, también. Carlos. El, El tren. Lo que el pasa es que sí, tren, el tren era un el factor tren que debe haber importado. El se bus también, pues se conectó, quedaba cerca de el la bus carretera. también. Era la Sí. conectividad. Purranque, no sé si alguien ha venido a Purranque de los que no somos de Es la por región. geografía. ¿Conocen? Es por geografía. ¿Viste? Ahí Rubén está hablando, me encanta. Yo cuando llegué a la escuela artesanal, la conversación que tuve porque don Miguel entrevistaba a cada alumno, lo hacía pasar y lo hacía una entrevista, como para que él nos conozca Cada eh, uno. físicamente y cómo éramos, qué personalidad llevamos. Porque lamentablemente nosotros en esos años éramos eh, muy inocentes a cómo está hoy día la vida, porque se pololeaba hasta las 8 y de ahí cada uno para su Ya casa. Con cuéntalo. tu señora ahí al lado, Sí. inocente. Eh, no, yo tengo entendido que era por geografía. Purranque Sí, lo tenía una dijeron. geografía, tenía mucho paisaje, tenía mucho para rescatar en cuanto a diseño, dibujo y estructura. Tenía muchas casas coloniales. Nosotros, si lo vamos a la memoria, salíamos mucho a terreno, como decía recién nuestra colega ahí. Nosotros íbamos al campo, hacíamos diseño de puentes antiguos, puentes nuevos, puentes modernos, casas. Todo. A la que le sacamos más provecho fue a la casa de las Palomas que está ahí frente al Sí, terminal del ferrocarril. Exacto. Esa exacto. casa, yo creo que todos los que estuvimos en la escuela artesanal dibujamos esa casa y lo Sí, llevamos a terreno. Habían unos mejores dibujos, otros peores, pero siempre se llegaba a un trabajo en grupo, porque un compañero se veía que otro era más difícil, se le apoyaba técnicamente. Había una unión, había familia, había eh, compañerismo. Y Lindo. lamentablemente por estos colores del rojo, el blanco, el azul, se ha perdido, se perdió, Mm, porque yo, si me recuerdo, porque yo tuve 3 años ahí, porque después yo seguí trabajando, yo hice trabajos para Fresia, Los Muermos, seguiste, sí, Ancud, activo. Mm, seguí trabajando, pero después cuando ya hubo el cambio de gobierno, a mí no me aceptaron mi título, ¿me entiende? No me dejaron trabajar más, me rechazaron, claro, porque es así la vida, y teníamos que aceptarla porque había un cambio. claro. Y Algunos eso, estaban mejor con uno, o algunos estaban mejor con el anterior y otros estaban mal con el anterior. Entonces hubo un cambio. ¿Para qué vamos a entrar en detalle cuando nosotros éramos jóvenes y no lo que sabíamos de pasa es que política? ahí hay un, como si les puedo hacer un spoiler alert, es que efectivamente muchos, y es uno de los comentarios que recibí de algunas personas que leyeron el librito, eh, y yo misma pensábamos que por estar en esa época y ser de las señoras, como dijo Gastón, de las señoras de los de las botas, pensamos que había una mucha influencia política e ideológica a esos niños. Y en realidad ellos mismos dicen no, aquí No, jamás se nos permitió, jamás se nos habló, jamás. Entonces, de alguna forma, ellos estaban muy concentrados solamente en lo que tenía que ver con la enseñanza de los oficios y los cuidaban mucho de todo lo demás.
Sin embargo, los que estaban externos, digamos, la comunidad y todo, por el solo hecho de saber que fue en esa época y que eran administrados por Semachile donde estudiaron, son y fueron discriminados injustamente, a mi parecer, porque su oficio no tenía nada que ver con, la- Pero con, con ninguna postura mira, política. no, yo encuentro que no fuimos discriminados, al contrario, nosotros pusimos un paréntesis de nuestro trabajo, lo dimos de conocer, lo, nosotros en Purranque, los demás colegios nos respetaban en cuanto a competencia, en cuanto a educación, nosotros nunca, si don Miguel decía, chicos, yo les doy permiso hasta las 8, el que llegaba atrasado era a las 8 un minuto. ¿Me entiende? Había un respeto. Don Miguel nunca, la señora Manuel, o sea, don Miguel y la señora Quena, nunca lo hablaron de algo que fuera del colegio. Siempre todo era a base del trabajo, de la educación del colegio, de la proyección para que nosotros tengamos después que salgamos del colegio, pero nunca mezcló nada que tenga que ver fuera de lo que sea artesanía. Eso es lo más lindo de ese colegio. Lo más preciado que uno tiene es ese recuerdo. Eran una familia. ¿Entienden? Claro, seguramente Es en que tus era generaciones y te tocó, pero en mis cariño y el, generaciones, el car- respeto, el cariño desde el jardín hasta el director. eh, mm, el respeto especialmente. Sí. Sí, sí. yo quería decir algo al respecto. Creo que, bueno, contarles a los que están acá y que van a leer el libro, claro, son varios los testimonios, ¿no? Y las experiencias, y bueno, en el fondo no todos tenemos las mismas experiencias cuando estudiamos algo, ¿no? Y claramente las generaciones, la primera donde estuvo Rubén con la Verónica, ¿no es cierto? Es la del 83, pero después, claro, Claro. vienen otras generaciones y también hay otras vivencias. En fin, contarles que este libro fue construido desde una memoria juvenil, desde un Mm. momento específico de la vida. Contarles que está lleno de cariño, de mucha nostalgia también, ¿no es cierto? De muchos recuerdos, y de nada, pues de un momento histórico que ya no está, sin desconocer un contexto político. Yo creo que tampoco es la idea de desconocerlo. No, yo soy historiadora y jamás voy a dar por hecho o voy a saltarme, ¿no? El contexto de algo. Yo creo que también lo que sí hicimos fue dar a luz este relato que no existía. Simplemente es eso. El libro es el relato de algo que no existía. Es algo nuevo que nosotros esperamos no solamente devolvérselo a ustedes, aprovechando que están aquí conectados, Rubén, ¿no es cierto? Están los chicos, estaba la Loida por ahí, el Luis, bueno, igual nos vamos a ver, ¿no? Pero decirles que en el fondo Oye, es es un homenaje a valioso, perdona, ustedes, es valioso es un homenaje, porque fue, sí, estuvo, pasó en un tiempo y exacto, ocurrió y pasó, explicó mucha gente con sus es historias lo real, que el es señor real, acá, de ese respeto de esa de esa familia, familia, ese resguardo que sí. había ahí con puros jovencitos, puros pollitos llegando. Ujú. Qué lindo, Puros qué pollitos, precioso, es lindo. precioso. Y Ahora pollitos puros gallos. bonitos, sí. Ahora es puros gallos, eran pollitos, ahora son gallos. Bueno, y en el fondo contarles eso y nada, yo no sé, agradecerles a todos. Nosotros creo que este libro igual va a aportar a las memorias, a los territorios, porque son historias que no son oficiales. Pues, entonces eso también es un No, aporte, eso también nos este enorgullece. libro los va a venir todos los recuerdos de todo lo que vivimos, de todo lo que pasamos. Hay cosas que yo le decía a Gonzalo, hay cosas que yo no recuerdo, pero viendo las fotos, sí, claro, vienen al recuerdo. Ah, qué Y bueno, es me Se van a alegra, bonito, sí. entonces emocionar. uno va a estar ahí, va a decir, ah, yo hice eso, ah, yo estuve ahí, qué sé yo. Yo creo que va a ser bonito tener Mm. ese libro de recuerdo. Yo vivo a 12 minutos de Purranque, ni siquiera conozco la Mira, Viviana, nunca. Sí, la Viviana se Ya viene se van a cuando se la conocer. encuentran, sí. Solamente en la Ya se van. reunión, nunca. a algunos les pasas. Sí. Ah, esa es la idea. No sé si, Pocos tienen la chiquillos, suerte. alguien más quiere, de los que están acá, quiere Virginia, comentar algo. ¿o no? Virginia, ¿quieres hablar? Lucía, hay una manito levantada y Yesey. Hola, Lucía.
Hola, Hola, Elisa. Oye, yo la verdad es que, bueno, llegué a este Zoom a través de una publicación de ustedes. Carla, la verdad es que te Santiago quiero Tex. felicitar. Sí, te quiero felicitar y bueno, en conjunto con el grupo, porque el trabajo que has hecho con Osvaldo y el trabajo que has hecho ahora Mm, con estos chicos de Purranque es un rescate a la historia, a la tradición. Y he quedado maravillada con el libro de Osvaldo y ahora viendo esto, la verdad es que es maravilloso. No tengo ningún ligamento, ningún afiato con alguien que sea así. Estoy conociéndolo recién, eh, pero a mí lo que es la artesanía me hace volar. ¿Ya? Yo me dedico al tejido, pero autodidacta. Entonces, ver este rescate de técnicas, ya sea todas las que nombraron, porque, y yo me imagino que faltan, es motivo de sentirse orgulloso. Así que te quiero felicitar porque gracias, querida. acabo de descubrir que eres historiadora y le haces mucho mérito a eso. Entonces, es un Gracias. rescate, es traer a la vida técnicas que ya gente joven las desconoce. Entonces, traerlas a la luz y Gracias. decir que todavía están es bellísimo. Gracias, querida. Gracias. Esa es la idea. Vamos, vamos construyendo. Elina Costa tiene la manito levantada. Elina, o quizás se le pasó la manito. Sí. Yo de repente paso a poner la manito y digo, no, no sé si me escucha Elina. ¿Hay alguien ahí? Y Yesey. Hola, ¿yo sí me escucho? Sí, total. Ay, muchas gracias. Bueno, igual yo entré a la charla por la publicación de Instagram y estoy como muy Gracias. emocionada y muy fascinada por todo lo que han comentado. No soy de Chile, yo soy de México. Ujú, Entonces, sí me parece impresionante el cómo en ese tiempo tenían una escuela de artesanos. O sea, por lo menos aquí en mi estado, que soy del estado de Puebla. qué lindo. Creo que no tenemos como un registro de alguna escuela de artesanos donde les enseñen o bueno, salgan así o sea, les den ese valor a la artesanía, ¿no? Yo siempre como que he peleado aquí de que muchas veces no le dan como ese valor a la artesanía y todo eso que se transmite, pues siempre se ha transmitido a través de la familia, de gente que ha querido aprender, gente que ha estado pues en regiones pero muy fuera de la ciudad. Y lamentablemente con el tema de la gentrificación nos ha desplazado a Mm, nuestros artesanos, familias que ya no quieren seguir ese oficio y se ha perdido. Entonces, pues yo estoy como muy emocionada por todo lo que están comentando y igual quisiera saber si todavía esas escuelas se encuentran activas o si hay algunas que tengan oportunidad de abrirlas y si pueden, hagan comunidad y adelante porque sí, es algo muy maravilloso el mantener la artesanía viva de cada país, de cada región. Y pues nada, muchas felicidades. Pues muchas gracias, Jessy. Gracias. Tu país es muy bonito. Yo tuve la oportunidad de estar en Guadalajara, en el taller de gobelinos en Guadalajara, perfeccionando, porque una de las técnicas que se enseñó en esta escuela artesanal era la de Era, gobelinos de tapicería. Entonces fui a ver cuánta diferencia había entre lo que acá, de alguna manera, se inventó y con lo que realmente venía ya desde mucho antes desde Francia. Y no, lamentablemente, una vez que llegó la democracia al país, el año 90 ya las escuelas tuvieron que cerrarse, siguieron trabajando un mm, tiempito, pero ya eran como, derechamente era una mini fábrica que duró un mm, par de añitos, pero luego de eso ya no siguió, no hubo los recursos y hasta los días de hoy no ha logrado nunca volver a levantarse ninguna de las dos. Existen algunas escuelas de artesanos, pero no son estas, sino que están en otras ciudades y que son mucho más especializadas, como decía yo, la de los artesanos de Coya, que ellos son especializados en cobre. No sé, sí, de yo otras creo que escuelas. sí.
Yo creo que es interesante, gracias, querida. También me encanta escuchar tu acento, ¿viste? Aquí estamos Y es lindo. internacionales en este espacio. Decirte algo súper real, no existe a nivel de Estado, ¿no? Una política educativa que incorpore o que tenga una visión amplia al largo, al mediano plazo, que diga que la formación en oficios podría ser una alternativa educativa. Eso no existe, no, hay algunos modelos, ¿no? En Latinoamérica, en Colombia tenemos algo, pero que han sido también oficios que o se han reorientado en relación al mercado, ¿no? No es el caso. Si bien sí aprendieron, ¿no es cierto? Chiquillos aprendieron técnicas que eran muy funcionales para ser objetos funcionales, ¿no? Que pudieran tener una salida en el mercado. No hubo una continuidad, no hubo en la entrega también de otras herramientas, ¿no? Porque no solamente tú sabes del oficio, también tienes que aprender a comercializar, tienes que aprender a difundir tu trabajo, a conectarte en redes. No, en realidad no existe un modelo. Así yo creo que esto fue una situación muy concreta que duró muy poquito. También la formación de un año es bien poco, ¿no? Quizás también pensar en un proyecto que dure más tiempo, que tenga más herramientas, más diversidad de formación. Y yo creo que es una deuda que tenemos varios países, ¿no? Hay casos concretos, no sé si, bueno, en Colombia conozco la pedagogía de la madre tierra, no sé si alguna vez han escuchado eso, que es formación a pueblos indígenas y que después ellos vuelven a sus territorios. Son casos muy puntuales, ¿no? Que se han dado algunos modelos educativos. Así Bueno, acá que en eso, Chile quizás Eliana, con el sí. tema de la ley de artesanía que estamos esperando que lo voten por fin, quizás por ahí podamos tener entrada a los oficios en la educación, que es una de las cosas que se pidió. Ahora igual han habido programas, ¿ah? Tampoco desconozcamos que después de los 90 no hubo nada, el programa Acción y muchos otros programas que llevaban a los maestros artesanos a hacer clases en establecimientos también duró mucho Pero en tiempo. realidad El tema es llevan que, a arte más que artesanía, claro, de pero no todo. hay claro, no es una Pero no es una formación, formación de digamos. oficio, sino es casi una clase, un Mm, taller, una actividad extra sí, programática que ya acercar el arte a colegios vulnerables. sí. Elina, tienes la manito levantada y te veo con el micrófono al aire. Sí, no me manejo mucho en esto, pero parece que Lo estaba Pero, escuchamos súper bien. regia, ya. ya. No, solamente felicitarlas a las dos por este gran libro. Eh, Realmente es un orgullo que la artesanía, una área que a mí me fascina, eh, pueda tener gente que la rescate, porque muchas veces Mm, quedan perdidos en el recuerdo, en la memoria, quedan, no, como que no se le da mucha importancia. Y de verdad que ese formato de escuela, yo soy profesora y realmente siempre he sentido que deberían haber muchas escuelas de oficio porque son tantas las habilidades, las aptitudes de la gente y al parecer el sistema formal, digamos, del ministerio, digamos, no logra cubrir todas esas aptitudes y esas habilidades. mm, Así es de que verdad. felicitaciones, chiquilla, una vez más por el Gracias. libro y ojalá que puedan surgir de nuevo estas escuelas de oficio. Fueron muy importantes. Sería una buena forma de replicarlas. Así que eso, un abrazo grande para, Gracias, Elina. para Muchas ustedes gracias. dos. A Viviana, que tuve el honor de conocerla, ver sus trabajos, sus murales cuando estaba recién casi comenzando a tejerlos. Así es que, y he visto cómo han evolucionado y han recorrido el mundo. Hace poco estuvieron en París. Me imagino Fue, que fue una experiencia muy bonita de Viviana esa. sí, muy Así hermoso. que, Sobre todo ver que Chile está a un muy buen nivel. No nos miremos para abajo, por el contrario, nos miraron bien para arriba. Así que estoy qué bueno. contenta por los artesanos porque uno pone un pie ahí y empieza a abrirse para muchos otros del país hacia afuera. Son ventanas en el Son fondo que buenas. logras abrirlas y descubres.
eh, otros mundos, otras realidades, otras visiones. Así es que, bueno, podría estar diciéndole un montón de adjetivos No, positivos, gracias. bonitos, hermosos, Gracias, ya nos dijo todo, ya pero dijo todo, ya. Gracias, lo vamos a Dios, atesorar. Grita. Gracias, Lo Eli. vamos a atesorar. ok. Eso, nosotros nos comprometimos a que los 10 primeros inscritos no vamos a considerar a los alumnos, porque los alumnos tienen sus libros, no Ya, se ya vayan a poner tienes. en la lista. A los primeros 10 con Santiago Arte Textil vamos a ver quiénes son y les vamos a regalar un libro. Nosotros se los vamos a enviar, menos a los profesores, hasta la Ale, la Angélica, porque ellos van a tener su libro, así que no, sus varios libros, así que no. Eso, yo creo que ya estamos en la hora, agradecerles un montón todo, estamos súper contentas, estamos tranquilas, que yo creo que es lo más importante en los En un trabajos, bebé ¿no? Así hermoso que, este que hicimos, Carla, así que salud sí, por ti así también, mi querida. que sí, Un salud por hijo más. Gracias, a buscar todo, la un hijo palabra. más, sí. Mira, ¿Alguien más ¿Perdón? alguien quiere algo? Silvito. ¿Virginia? ¿Ah? Sí, ¿me escuchas? Sí, Sí, ahora te ¿Me escuchas, escuchamos. no? Ah, ya, te ya. Oye, escuchamos. ya, bueno, ya está todo dicho, pero felicitarlas a Carla y a Vivi por este tremendo trabajo y que por su aporte, su tiempo que dedicaron a este libro que debe ser hermoso. Me imagino que después va a quedar en línea, ¿no? Sí, pues. Esperamos el próximo año. Ah, el Sí, próximo no va a año. estar, Ah, va a ya. estar, ahí les vamos a Sí, avisar y ahí nos preguntan y todo, sí. claro. Pero si Así los que, quieren adquirir, Nos escríbanos. escriben. ah, Oye, ya, se vende también. Sí, pues chiquillas, siempre estamos atentas. Ya, Así claro. que eso, Oye, un montón de gracias. felicitaciones. ¿Ah? Gracias, Virginia. Ya. Gracias por estar y Eso, acompañar. sí. Eso, estamos como para despedirnos, quieren tomar, quieren brindar, aquí los veo muy entusiasmados. No, no nos queremos desconectar. Bueno, y en No, Purranque, si oye, nos quiero, quieren acompañar, vamos a estar el 28, Carlita. Sí, el 28 El vamos a estar en 28 en Purranque. Purranque con todos para abrazarnos, para ¿Hay Bueno, celebrar. alojamiento nosotros allá? nos vamos a quedar No, oye, conectados hasta el te 28. puedes quedar en algún lugar, pero no te puedo ofrecer en Purranque. Ah, tengo una gracias. pregunta. ¿Qué, Sí, qué días van a estar en Purranque? ¿El 28 de junio? el sí. 28 de junio, ¿Y ustedes el lo van a sábado. avisar por en algún medio? Sí, yo No, creo que vamos a hacer alguna invitación. no, pero ella se refiere, tú dices si lo vamos a poder ver online como Ah, aquí. Si no. es así, no, no vamos a poder. No, 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 pero si uno lo puede ir a Purranque, ¿a qué parte de Purranque? Ah, la biblioteca de Ah, Purranque, Biblioteca de Purranque. que ¿A qué queda hora? En Santo Domingo con Aníbal Pinto, al lado del gimnasio municipal. ¿Y a qué hora sería? A las 3 de la tarde. Vamos a hacerlos ahora porque muchos compañeros van a viajar de Y Chiloé. que vienen de Chiloé, entonces para que puedan llegar tranquilos y Mm, luego irse tranquilos o los que quieran quedarse a alojar, se pueden quedar a alojar. Oye, ¿y esta charla no está en YouTube para volver a verla? La está Sí, grabada y las chiquillas de Santiago Textil tan se preparadas las van a... entonces, se las van a subir a Ah, la van YouTube. No a lo subir dudes. y van a Va- avisar que está lista. Van a Exacto. mandar el link. Así lo Ay, qué hacen bueno. siempre, Ya, sí. súper. Así Gracias a que eso. Marcela también, ¿ah? Sí, la Marcela total, ahí está A escondida, no Marce. sé dónde está. Sí, ¿Dónde está? agradecerles, por ahí anda la Marce. Ahí está la Marce. Ahí está la Sí, Marce. chiquilla. Ahí está. Andrea, gracias por las felicitaciones. Un besito a todos, que tengan un Le- buen descanso y a los alumnos, Obvio, alumnas, nos vemos el 28. Gracias por Sí, nos conectarse, son vemos. una Es de esperar que maravilla. se reaparezcan, o sea, florezcan de nuevo Vamos por esta eso, escuela. ¿Mm? así vamos es, por eso. así es. Un abrazo, gracias a todos. Un Gracias a abrazo a todos. todos. Gracias a ustedes, muchas Chao, chao gracias. Gastón. Chao. Gracias, Chao, Chao, chao. gracias. Chao, Chao. chao. chao Marce. Chao Vivi.